Bien, vamos a avanzar con el tema que sigue, que es superposiciones. Nosotros habíamos visto hace unos días atrás anteposiciones. ¿Se acuerdan? Que yo les había dicho que anteposición es anteponer, después superposición es poner encima y posposición, que es el tema que sigue, es poner atrás, ¿sí? Es poner después. Entonces, hoy nos toca superposiciones. Y también recuerdan que cuando dimos anteposiciones al ganchito inicial R, en anteposiciones dijimos que solamente eran para el ganchito inicial R para los rasgos curvos. ¿Y qué pasa ahora? En superposiciones se aplica solamente a los rasgos rectos, ¿sí? Superponer significa entonces poner encima de ganchitos a los círculos y a las elipses, ¿sí? Y vamos a ir viendo los casos. Acá tenemos en pantalla, perdón, Mauro, vamos a leer. Círculos y elipses sobre ganchito R inicial. Cuando un circulito o círculo máximo o elipse deban anteponerse a un rasgo recto con ganchito inicial R, este desaparece fusionándose con los círculos o las elipses que ocuparán el lugar del ganchito R. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros con nuestro círculo, nuestro circulito, con nuestra elipse, vamos a tapar ese ganchito inicial R. Vamos a colocarlo del mismo lado en que va el ganchito inicial R, que ustedes recuerdan que era a la izquierda. ¿Recuerdan cuando vimos ganchito inicial R? Se traza del lado de la izquierda en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, abajo en los horizontales y en el rasgo ascendente R, ¿sí? ¿Recuerdan? Bueno, en este caso, y ahí lo ven en la pantalla, fíjense, tanto para los rasgos rectos, verticales y oblicuos finos, como para los gruesos, horizontales finos, horizontales gruesos, y el rasgo ascendente R, fíjense cómo nos va a quedar cuando superponemos, cuando ponemos encima de estos ganchitos los circulitos, los círculos y las elipses. Pueden ver acá, es solamente para rasgos rectos, ¿sí? Y también tienen en la pantalla grande. ¿Ven esto que está trazado con puntitos? Es lo que nosotros vamos a superponer. Después con los ejemplos se van a ir dando cuenta realmente cómo se traza. Dice que consiste en trazar el círculo pequeño o circulito, como les decía recién, del mismo lado del ganchito inicial R, o sea, a la izquierda. Y colocado así se supone que el circulito cubre al ganchito. Por ese motivo queda invisible en su forma, pero subsistente en cuanto a su valor, ¿sí? Lo mismo va a pasar cuando tengamos círculo mayor, círculo máximo y también elipses. Y vamos a ir viendo en esta demostración, en este cuadro de demostración comparativa, cómo escribimos palabras sin ganchito R y cómo escribimos palabras con ganchito R. Y tenemos el primer ejemplo. Cita sin ganchito R, vamos a hacer, como dice la regla, del lado de la derecha, ¿sí? Los circulitos, ¿cómo van? Del lado de la derecha. Y fíjense que la que me indica posición en este caso es la vocal I. Cita. Entonces, a la derecha toca el renglón, en segunda posición. Y citar, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dar vuelta. Voy a escribir
a la izquierda. ¿Y qué va a pasar con mi ganchito inicial R que tengo acá? En esta palabra, citar. Suena como, como ganchito final, pero en realidad este es ganchito inicial, ¿sí? Citar, seguir, cejar. Fíjense que la R, aunque esté al final de la palabra, es ganchito inicial R. ¿Y cómo vamos a escribir citar? Se mantiene la posición en segunda y lo escribimos a la izquierda, en el lugar del ganchito R, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Vamos con más ejemplos. Sigue. Sigue, yo voy a hacer de esta forma. Y seguir, fíjense cómo, si yo tengo que hacer guir, sería así. ¿Y qué pasa? El circulito tapa el ganchito y me queda del lado de abajo. ¿Sí? Del lado de abajo. Del lado en que va el ganchito inicial R, según nuestra regla. Ceja, en segunda posición, acá es sin R, o sea que en esta palabra el circulito va a la derecha. ¿Qué pasa cuando tengo cejar, que tiene ganchito inicial R? Voy a escribir a la izquierda. También en segunda posición. Fíjense que la posición no cambia. En todas estas palabras donde tenemos circulito, está marcadito cuál es la vocal que a mí me indica la posición. Saco va a ir en primera posición por la vocal A y va a ir arriba. En cambio, sacar, que tiene el ganchito inicial R, va a ir en primera posición, pero abajo. Y acuérdense que este es un rasgo horizontal fino, ¿sí? Ahí se ve grueso porque por el marcador, pero el rasgo co o car, en este caso, es fino, no es grueso. ¿Cuál sería el grueso? Ga, ge, gi, go, gu. El fino, ka, ke, ki, ko, ku. Tenemos cera. Fíjense que en cera va en segunda posición y el circulito va a la izquierda. En este caso, encerrar lo vamos a hacer, fíjense cómo lo vamos a trazar al circulito del lado en que tengo el ganchito inicial R. Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no voy a utilizar encerrar el rasgo curvo, grueso, vocal, doble R vocal? Porque me va a hacer difícil trazar el circulito dentro del gancho, y acuérdense que esto es un rasgo curvo y nosotros ya aclaramos que vamos a ocupar la superposición solamente para rasgos rectos, ¿sí? Entonces, acá va a sonar como cerar, pero cuando yo lo lea, cuando yo lo traduzco, va a ser cerrar. ¿Se entiende? Vamos con más ejemplos. Y acá nos encontramos con S vocal, con círculo mayor. ¿Ven? ¿Y cuál me va a marcar la posición? La U, la vocal U, o sea que va a ir en tercera posición. ¿Y qué pasa? Como la D es un rasgo recto vertical, entonces corta el renglón. Yo tengo que hacer ese vocal en el rasgo D. Entonces, voy a escribir sucede, en tercera posición sucede, ¿ven? Porque la U así me lo indica. ¿Y qué pasa en suceder?
lo doy vuelta y escribo manteniendo la posición, tercera posición, escribo del lado izquierdo, del lado donde va mi ganchito R, mi ganchito inicial R, y lo tapo al ganchito inicial R. ¿Ven? Estudia. Acá que tenemos elipse, elipse pequeña. Cuando tenemos elipse pequeña, ya habíamos visto que la E es invariable, la palabra comienza siempre con la E y la que me marca la posición es la segunda vocal. Estudia. ¿Cómo voy a hacer estudia? En tercera posición y voy a colocar la A porque es un gramálogo de un solo rasgo. También vimos, según la regla, cuando tengo que escribir la vocal final cuando el rasgo es un solo rasgo, cuando termina en R y dos vocales, o cuando corresponde a un verbo. Podía, tenía, moría, vivía. Entonces, en esos casos yo coloco la vocal final. Estudia, entonces, hago del lado que corresponde a la derecha, a la elipse pequeña. En cambio, estudiar, fíjense cómo vamos a hacer, elipse pequeña, pero tapando el ganchito y directamente, acá es como que yo escribo estudir, voy a leer estudiar, fíjense que acá tienen dos vocales, pero yo voy a leer estudiar en el contexto de la oración. ¿Se entiende? La elipse pequeña también se da vuelta a la izquierda y tapa el ganchito inicial R. ¿Ven? Estudia a la derecha, estudiar a la izquierda. Ahora vamos con estruja. Estruja, fíjense que tenemos a la derecha en segunda posición por la vocal E y le hacemos más grande porque acá tenemos elipse mayor. ¿Sí? Estruja. Estruja toca el renglón por la E. Estruja. ¿Sí? Toca el renglón en segunda posición. En segunda posición. Por esta vocal. Estrujar mantiene la posición, pero la elipse mayor va del otro lado. ¿Sí? Ya no va a la derecha, va a la izquierda. En segunda posición también. Estira, elipse pequeña en segunda posición. Fíjense cómo voy a trazar. Estira. ¿Y cómo voy a hacer estirar? Y en este les voy a mostrar, ahí si lo pueden ver, fíjense que es como que yo hago rar, ¿ven? Ahí, rar. En este, acá que hago, le tapo al ganchito inicial R. Y la posición es obviamente en segunda por la I, entonces toca el renglón, ¿sí? Sitio. A ver, siguiendo la regla, sitio. ¿Tengo que dibujar la vocal final, sí o no? Sí, tengo que dibujar. Tengo que dibujar. ¿Por qué? Por el mismo caso que les explicaba de estudia. Es un solo rasgo. ¿Sí? Es un rasgo de una sola sílaba. Si bien, fíjense que acá yo no separo nada. Sitio. Entonces voy a dibujar la vocal final, la O. ¿Y qué pasa en sitiar? Voy a dar vuelta, voy a tapar mi ganchito inicial R y voy a escribir sitir. Y voy a leer sitiar. Sitio, citar. Acá también dice citar, en este caso sitiar. Puedo leer sitiar y puedo leer citar, fíjense, en la misma posición. Los dos son finos,
¿Qué me va a marcar a mí? Me va a indicar si la palabra es sitiar o si es citar, que se escribe de igual forma. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Me voy a dar cuenta en el contexto de la oración, si va a sitiar o si va a citar. Y fíjense que sitiar es con S y citar con C. ¿Ven? La misma estructura tienen estos signos taquigráficos para escribir estas palabras que no tienen nada que ver una con la otra. Bien. Ahora vamos con estrecho. Y también estrecho va en segunda posición sobre el rasgo CH, en segunda posición, ¿sí? Esta es la Che, la CH. A la derecha va mi elipse mayor. ¿Qué pasa cuando tengo estrechar y la voy a hacer del otro lado? Y va a mantener la posición. Estrechar en segunda. ¿Qué me indica cuando tengo elipse mayor? Es la primera vocal la que me indica la posición. ¿Se dan cuenta? En este caso, toca el renglón por la E, la primera E. Muy bien. Seguimos con más ejemplos. Estrago. Estrago voy a hacer en segunda posición. Elipse mayor. Y estragar mantiene la posición segunda, pero la elipse mayor va abajo, tapando el ganchito inicial R. Subsiste, en este caso, la B se omite, es como que tengo subsiste nada más. Entonces voy a hacer en tercera posición, este es el rasgo T vocal, fino, ¿sí? T vocal fino. Subsiste, tengo S vocal, S. ¿Sí? Círculo máximo tengo acá, tengo 3 S. ¿Se dan cuenta? Círculo mayor son 2 S. A ver, circulito es S vocal. Círculo mayor cuando tengo 2 S. Círculo máximo cuando tengo 3 S, como en este caso. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando dimos círculo? Yo con los ejemplos voy tratando de hacerles recordar porque todo es como una cadena, tiene que ver, ¿sí? Tiene que ver lo que estamos dando ahora con lo que ya dimos. Por eso es importante que ustedes sepan la colocación, las reglas, las excepciones. ¿Mm? Subsistir va a ir del otro lado, también en tercera posición. Estriba en segunda posición en la B larga, que es grueso. Y estribar va a ir para abajo, fíjense. Acá va a la derecha y acá va a ir a la izquierda. Primero voy a hacer el círculo, la elipse mayor y después la B larga. Vamos de nuevo. Estriba sin ganchito R inicial a la derecha, elipse mayor. Segunda posición, toca el renglón. Estribar, dibujo en el lugar del ganchito inicial R y mantiene la posición. Suscita. Acá también fíjense que tienen 3 S. Suscita. ¿Mm? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿En qué posición? En tercera por la U. Y suscitar del otro lado. A ver, acá tenemos sube en tercera
circulito, sube, y subir va a ser del otro lado también cortando el renglón en tercera posición. Cede en segunda posición y ceder en segunda posición. Supo en tercera por la U y sopor del otro lado tapando el ganchito inicial R en tercera posición también. ¿Sí? Vamos más abajo. Vemos más ejemplos. Bueno, acá vamos a leer que es lo mismo que veníamos diciendo desde el comienzo. Que la superposición de círculos y elipses entonces se aplica cuando tenemos solamente rasgos rectos, ¿sí? Ganchito inicial R, rasgos rectos. Y consiste en trazar el circulito, círculos o elipses del mismo lado en que se traza el ganchito inicial R, como ya vimos. Se superpone. La superposición nunca se aplica en rasgos curvos, eso ténganlo en cuenta. Y ahí vemos la representación gráfica y un ejemplo donde está bien detallado quién marca la posición en cada sílaba. En la palabra sobra tenemos circulito, so, y el rasgo con ganchito inicial R, bra. Corresponde trazar en tercera posición, el circulito va a la izquierda. ¿Ven cómo me queda? Del lado del ganchito inicial R. Lo tapo, lo dibujo encima del ganchito inicial R. Para estudiar los diversos casos en que debe usarse la superposición, es indispensable conocer muy bien todo lo relacionado con círculos, elipses y ganchos, y solo así podemos saber, ¿sí?, de qué lado va y cómo tapamos o anteponemos o posponemos nuestros ganchitos. Y ahí tenemos ejemplos. Fíjense, en el primer ejemplo que tenemos consonante, tenemos dos consonantes, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, abajo está la palabra saber. ¿Ven cómo ver sería tocando el renglón y al agregarle el circulito, cómo me queda? Superpuesto el ganchito inicial R. Saber en primera posición por la A, cegar en segunda posición por la vocal E y del lado de abajo. Sabe, por ejemplo, sería a la derecha. Y en este caso saber va a la izquierda. Si yo digo sigo, el circulito me va a quedar arriba. Pero si digo cegar, me queda abajo. Si digo cede, el circulito me queda a la derecha y ceder a la izquierda. Y veíamos el caso de la palabra cerrar, que yo les decía que no se usa en el rasgo curvo porque es difícil formar bien el circulito y el ganchito unidos. Cuando tengan velocidad, entonces lo más fácil es hacerlo de esta forma, ¿sí? Porque o si no me quita velocidad. Vamos a ver otros ejemplos ahí, cebo, cebra, que lo vamos a ir escribiendo, porque a mí lo que me interesa es que ustedes puedan trazar bien esos rasgos. A ver si tenemos por acá. A ver, más abajo, Mauro, un poquito más abajo. Sidra, bueno, vamos a hacer esos ejemplos. Sidra en segunda posición. Ciprés también en segunda posición. Acuérdense que la P
Acá la D es gruesa, la P es fina. Superficial. Super, fíjense que les va a quedar cortando el renglón. Ahí dice super. Ficial. Superponer. Super. Voy a prolongar un poquito más la P. Ahí dice poner. Vamos a hacer de vuelta. Superponer. Sabroso. Fíjense que en primera posición, o sea, arriba del renglón, ahí dice sabroso. Termina con ese vocal, entonces hago el circulito a la derecha, circulito final a la derecha, con un pequeño escape. Vamos a volver a escribir sabroso. Ahí dice sabroso. ¿Ven? Tenemos circulito final con escape porque tenemos ese vocal. ¿Se entiende? Sobornar. ¿En qué posición va a ir? Va a ir en tercera. Ahí dice sobor. Sobornar. Sobornar. Cedrón. Cedrón. Fíjense que lleva manchito final N. Cedrón. Cederme. Cederme. ¿Sí? Secreto. ¿Cómo vamos a escribir secreto? Vamos a superponer, ganchito inicial eres secreto. Sastre en primera posición. Susurrar, fíjense, círculo mayor. Susurrar en tercera posición, ¿sí? Acá yo tengo dar y acá yo voy a tapar el ganchito inicial con el círculo mayor. Extractar. Fíjense que si tuviera extracto, hago la elipse mayor a la derecha, pero si tengo extractar, iba a ir a la izquierda. Y en segunda posición por la vocal E. ¿Sí? Estatuir, elipse pequeña en primera posición. ¿Sí? Fíjense en extractar y estatuir. Extractar va en segunda posición, toca el renglón por la vocal E, la primera vocal, ¿sí? Por esta vocal. Y en estatuir, ¿cuál me marca la posición? La vocal A. Elipse mayor me indica la posición, la primera vocal. Elipse pequeña me indica la posición, la segunda vocal, porque siempre va a comenzar con la E cuando tenemos elipse pequeña. ¿Recuerdan? Los dos van con la T que es fina. Estatuir en primera, extractar en segunda. Estirarse, ¿cómo vamos a hacer? Estirarse. ¿Sí? Es como que yo tenga dar y tapo con la elipse pequeña y acá C. El circulito final termina con ese vocal, entonces lleva escape. Sobrar, en sobrar, ahí en esta palabra, ahí dice sobra. Pero ¿qué pasa? Tengo un circulito final R en este caso. Ahí dice sobrar. Sobrar. Y vamos a hacer, si digo sobra, si digo sobran, sobrar, y si digo sobran, así. Sobra, sobrar y sobran. ¿Sí? Sobra va a ser
sobra, así simplemente. Se superpone el ganchito inicial ere. Si digo sobrar, sobrar. Ganchito final ere. Y si digo sobran, fíjense cómo el ganchito N me queda de este lado. ¿Sí? ¿Se entiende? Tenemos subsistir en tercera posición. Tenemos cítrico en segunda. Y sacrificio, fíjense cómo vamos a hacer sacrificio en primera posición. Sacrificio. Acá voy a hacerlo más abajo. Sacrificio. Bien grande. Sacrificio. Y fíjense que si yo lo hago con el lápiz, se va a notar mejor. Sacrificio. Esta terminación, S y dos vocales, me está indicando que el escape va a ser grueso, ¿sí? Termina con dos vocales, entonces mi escape es grueso. Cuando termina con uno, es fino. ¿Se acuerdan? S y dos vocales, escape grueso, S y una vocal, escape fino, al final. Sacrificio, acá tenemos cri, y acá tenemos la F vocal. Es fino acá y es fino acá, ¿sí? Bien. Ahora seguimos. Eso, lo que vimos anteriormente, eran todos ejemplos y palabras de superposición inicial al ganchito inicial ere. Acá tenemos la superposición medial. Superposición medial. Vamos a hacer... Fíjense que tenemos la palabra juzga. Vamos a seguir acá. Juzga y juzgar. El circulito se traza en el vértice exterior en juzga. Eso es lo que me dice la regla. ¿Se acuerdan cuando teníamos dos rasgos de distintas direcciones que sean rectos? El circulito queda del lado de afuera, en el vértice exterior. Vamos a hacer en tercera posición juzga. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos circulito, cuando tenemos superposición medial? El circulito queda sobre el ganchito y me va a quedar así, juzga, juzgar. ¿Ven? Juzga del lado de afuera, juzgar, voy a tapar el ganchito ere. Y se van a dar cuenta, por ejemplo, con el ejemplo de pesca y pescar que tenemos ahí. Pesca y pescar. Pesca, lo mismo que juzga, yo voy a hacer pesca en segunda posición. Y pescar, fíjense cómo me va a quedar el circulito tapando el ganchito. Es como que yo tengo acá car, ahí dice car, acá tengo P. ¿Qué pasa? Voy a superponer este ganchito con el circulito y lo voy a tener que trazar de esta forma. Pesca, pescar, acuérdense. Juzga, juzgar, pesca, pescar. Acuérdense cómo me queda al final estas palabras para poder hacer la superposición medial. Bien. Y vamos con los ejemplos. Sin ganchito ere y con ganchito ere. Vamos a hacer acá. Pesca, vamos a ir haciendo lo que tenemos en la pantalla. Pesca, como les decía.
y pescar me va a quedar superpuesto. Disipa el vértice exterior y disipar, fíjense cómo me queda, tapando el ganchito R. Atisba, acá ustedes pueden ver donde está con color las posiciones. Atisba, la que me marca posición en esta palabra es la I, porque la vocal inicial no marca posición, entonces va en segunda. Atisba. Y si tengo que escribir atisbar, fíjense cómo me va a quedar. ¿Sí? Chispa, hago de esta forma, y chispear, fíjense, tapo el ganchito inicial R. Persigue, persigue, y perseguir, me queda en segunda posición, o sea, mantienen, cuando tengo ganchito R, mantienen la misma posición que cuando no tengo ganchito R. Pero, ¿qué pasa? Yo voy a tapar ese ganchito R de esta forma. Despacio lo voy a hacer de esta forma, escape grueso, y desprecio en segunda posición, pero tapo el ganchito R. Apresura y apresurar, ¿ven? Vamos a seguir más abajo con otras palabras, otros ejemplos. Y ahí tenemos atascar, atascar, proseguir, ¿sí? En la pantalla grande ustedes ven bien cómo tenemos los rasgos finos y los rasgos gruesos. Acá por ahí con la camarita no se notan bien las diferencias por el marcador, pero ustedes en el recurso didáctico que van a tener en el aula van a poder notar bien la diferencia. Describir voy a hacer en segunda posición, ¿sí? Este es grueso, este es fino y este es grueso. Discurso me va a quedar de esta forma. Discurso. Desgracia, voy a tapar el ganchito R. En descartar, tapo el ganchito R medial y ahí tengo otro ganchito inicial R. Vamos a hacer de nuevo descartar. Descartar. ¿Ven cómo se escribe? Disgregar. En segunda posición, disgre. Y ahí hago ganchito inicial R, gar. Disgregar. ¿Sí? Discriminar. Esta es una palabra más larga. Me va a quedar de esta forma. Discriminar. Discriminar. ¿Sí? Sojuzgar. 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 Despropósito. Miren cómo voy a hacer despropósito. Sigo acá, prolongo el rasgo P y hago cito. Fíjense que acá tengo que hacer más largo, es de doble, la dimensión es un poquito más larga. ¿Por qué? Porque tengo dos P seguidas. Despropósito. Despertar. Despertar. Todos estos ejemplos que nosotros estamos haciendo ahora, ustedes háganlo
pero no solo una vez, muchas veces, si es posible, carillas enteras, repitiendo y repitiendo la palabra en voz alta para poder fijar, ¿sí? Desaprobar, desaprobar, en segunda posición. Atosigar, ¿en qué posición va a ir? En tercera posición, y voy a tapar mi ganchito ere. Prescribir en segunda, discrepar también en segunda, clausurar en primera. Y miren cómo vamos a hacer clausurar. Clausurar. Clausurar, ¿sí? Apaciguar, indiscreción, terminación ción, para arriba, trasbordar y despreciar. ¿Sí? Voy a hacer en grande acá, despreciar. Despreciar. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bien, ahí fíjense entonces con estos ejemplos terminamos y traten por favor de repetir, como les digo, de repetir palabra por palabra, tanto de la superposición inicial como de la superposición medial. Es importante que ustedes vean la colocación de cada uno de esto que vimos hoy, de estos ganchitos superpuestos, ¿sí? Y yo les voy a dar a Mauro para que les suba la actividad con respecto a este tema, donde en la clase que viene vamos a seguir, ¿sí? Haciendo oraciones y dictado con con anteposición y con superposición, ¿sí? Si nos queda tiempo, la semana que viene también ya vamos a hacer posposición, que ahí tenemos posposición con el ganchito N y ganchito R. Nos queda, nosotros hemos hecho hoy el ganchito superposición inicial y medial con ganchito R. También tenemos superposición al ganchito final N, que también vamos a ver con ejemplos y con explicaciones este tema.